al ungido de Dios. Y cuando llegó el momento y Saúl murió, ni aún ahí se alegró. Si él se hubiera alegrado con la muerte de Saúl, podría haber dividido el pueblo, pero el pueblo vio que él estaba consternado y llorando por Saúl y Jonatán, y esto le hizo bien al pueblo. Fue rey sobre Judá a los 30 años, un paralelo con David. David sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la unidad de su pueblo. La iglesia primitiva era una. En Jerusalén habían 12 apóstoles. Cada apóstol no tenía una iglesia. 12 apóstoles, pero una iglesia. Los líderes eran uno. La iglesia se extendió por muchas naciones y ciudades, y en cada ciudad los apóstoles fundaban una iglesia. La iglesia no es el salón de reuniones. La iglesia somos nosotros, el pueblo de Dios. Los apóstoles tenían claro cuál era la voluntad de Dios. Cuando en Corinto había una amenaza de división, Pablo, que era el apóstol responsable por la ciudad de Corinto, urgente mandó una epístola diciendo: oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Acaso está dividido Cristo? Y les reprendió duramente, porque algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros: yo soy de Cristo. 4 partidos había en la ciudad, en la iglesia de Corinto. Se podían producir 4 iglesias diferentes en la ciudad. Y Pablo mandó urgente la epístola diciendo: imposible. Ustedes son carnales, son niños, hay entre ustedes envidias y celos y contiendas. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Y Pablo dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la iglesia no es un apóstol, porque si fuera un apóstol podría haber en cada ciudad varias iglesias, una sobre Pablo, otra sobre Pedro, otra sobre Apolos y otra sobre otro apóstol, o sobre los que dicen que están en Cristo. Pero Pablo dice: el fundamento es uno, es Cristo. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Cefas? Son servidores. No puede cada uno edificar su iglesia. La iglesia no es del apóstol, la iglesia es de Cristo Jesús. Amén. Ellos tenían muy clara la visión. Cuando en Éfeso, otra ciudad, había una amenaza de división entre gentiles y judíos, raíces étnicas ancestrales, Pablo urgente manda la epístola a los Efesios diciendo: imposible. La pared intermedia de separación entre gentiles y judíos, Cristo la destruyó con su muerte y hizo de ambos un solo pueblo, un solo cuerpo. Amén. Nunca más se le ocurrió a nadie en los primeros siglos dividirse, porque Jesús lo había enseñado. Había orado en Juan 17 que todos sean uno. Y los apóstoles con claridad habían enseñado la unidad de la iglesia, que en cada ciudad tenía que tener la expresión de ser un solo pueblo, una sola familia, un solo pastorado en cada ciudad. Amén. La primera división oficial de la iglesia cristiana fue después de 1000 años de los apóstoles. En el año 1054, qué bien habían enseñado que durante 1000 años no hubo divisiones fundamentales y oficiales. Pero en el 1054 se produce la primera división, el cisma entre Oriente y Occidente. Y se estructuran las iglesias ortodoxas, que se llaman hoy como iglesias nacionales, y las iglesias de Occidente bajo lo que se conoce la Iglesia Católica Apostólica Romana.
Las iglesias orientales se estructuran con una estructura nacional. Tenemos la iglesia ortodoxa rusa, ortodoxa griega, ortodoxa armenia, ortodoxa árabe, y así. En cambio, las iglesias de Occidente se nuclean bajo un solo obispo universal, llamándose Iglesia Católica Romana. Pero esa división fue más bien a nivel de cúpula, a nivel de estructura, pero no llegó a las bases, porque en Occidente estaban las iglesias católicas y en Oriente las iglesias ortodoxas. La división actual que tenemos del cristianismo, tantas denominaciones, tantos nombres, tantas divisiones, apenas data de unos 500 años. Cuando comienza la Reforma, y si Lutero pudo romper con Roma, porque no estaba de acuerdo, y creo que tenía razón, porque Roma se había apartado totalmente de la enseñanza bíblica. Así que surgió después otro que podía romper con Lutero, y surgió otro que podía disentir con el que disentía de Lutero, y surgió otro que podía disentir con el que disentía, con el que disentía con Lutero, y surgió otro que disentía con el que disentía, con el que disentía, y ahí tenemos la consecuencia. Hoy vivimos en un momento histórico trascendental. Escucha bien. De la Reforma hasta aquí, la historia triste de la iglesia es historia de divisiones y más divisiones, líneas divergentes. Cada cual puede levantarse y fundar su propia iglesia, su propia denominación, su propia misión y hacer la obra de Dios, y Dios bendice y todo va bien. Pero Dios, habiendo pasado por alto los siglos de nuestra ignorancia, manda ahora a todos los pastores en todas las ciudades del mundo que se arrepientan. No somos responsables directamente de la división existente. La hemos heredado, pero somos responsables en nuestra generación de no perpetuar las divisiones heredadas. Amén. Estamos en un momento histórico trascendental, donde las líneas divergentes tienen que quebrarse hacia líneas convergentes. Amén. Hasta que todos lleguemos a ser uno, como Jesús le pidió al Padre. David en su generación unió al pueblo de Dios y mantuvo la unidad hasta el fin de sus días. Y creo, hermanos, históricamente que tenemos mucho de paralelo con David. En todas partes del mundo, Dios en este derramamiento del Espíritu no solo está hablando sobre la restauración del culto a Dios, no solo está hablando sobre la restauración del Evangelio del Reino, Dios está hablando sobre la unidad de la iglesia. En nuestro país, en Argentina, hay 3.000 denominaciones evangélicas. Las autoridades, el gobierno están confundidos, no nos entienden. Y dicen directamente a ustedes, ¿quién los entiende? Cada vez hay más grupos y más denominaciones, y ustedes dicen que son uno, pero que son diferentes, y confusión. Jesús ora, Padre, que sean uno, para que el mundo crea. Amén. Que tú me has enviado.
Algunos dicen, hermano, qué lindo, en el cielo todos vamos a ser uno. Amén, el cielo va a ser muy lindo. Vamos a ser uno. Pero tengo una mejor noticia para darle. Vamos a ser uno aquí en la tierra. Amén. Al diablo no le gusta escuchar esto, pero lo decimos delante de las narices de Satanás. Satanás, vamos a recuperar la unidad del pueblo de Dios en la tierra. Amén. Porque Dios se ha determinado reunir todo en Cristo Jesús. Tengo una buena noticia para darles. En Argentina hay un espíritu de unidad que está creciendo en una forma maravillosa. Todavía no es muy visible externamente, pero es profundo. Hay un amor entre los pastores de diferentes denominaciones. Hay un respeto, un acercamiento. Claro, no podemos simplemente tocar la trompeta y decir, bueno, de un día para otro vamos a unir todas las congregaciones. Eso va a ser un lío. Dios va a hacer la unidad. Amén. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Pero sí, en nuestra generación las líneas divergentes tienen que quebrarse y transformarse en líneas convergentes. Amén. Hasta que en cada ciudad, en cada pueblo, haya una sola iglesia. La familia de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, los pastores amándose y siendo uno, y todo el pueblo de Dios, uno aquí en la tierra para la gloria de nuestro Señor. Amén. ¿Tú crees que Dios podrá hacerlo? Oh, qué generación la nuestra. Ni te digo las cosas que vamos a ver en los próximos 10, 20, 30, 40 años. Vamos a ver cosas maravillosas. El anhelo de mi corazón es servir a mi generación conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Es también tu anhelo? La última cosa que señalo de David. Qué cosa más hermosa esta que voy a decir. David fue el primero en toda la historia de Israel que conquistó toda la tierra prometida. David fue el primero que tomó toda la promesa de Dios, la plenitud de lo que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué le prometió Dios? Desde el sur del desierto hasta el gran río Éufrates. Abraham no lo alcanzó. Moisés salió de Egipto, pero por la incredulidad del pueblo, 40 años dieron vuelta en el desierto. Esa generación incrédula no entró a la tierra prometida, murió en el desierto. Moisés tampoco entró a la tierra prometida por haber golpeado la roca 2 veces, cuando Dios la segunda vez le dijo, habla a la roca, y Dios dijo, no va a entrar. Y no entró. El que entró a la tierra prometida fue Josué, la nueva generación, que creyó a Dios y entró a la tierra. Dios le había dicho, desde el desierto hasta el gran río Éufrates, todo te doy, nadie te podrá hacer frente, solamente esfuérzate y sé valiente. Josué se esforzó y fue valiente, y su generación también. Pero Dios le dio una condición:
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y Dios fue fiel. Todo lo que pisaron, Dios les concedió. Y pisar no significa simplemente pisar, sino tomar posesión. No es cuestión de ganar una batalla, sino de conquistar y de ocupar, tomar posesión. Y todo lo que poseyeron, todo lo que pisaron y poseyeron, Dios se los dio. Una generación maravillosa la de Josué. Es inspirador leer el libro de Josué. Pero ¿sabes una cosa? Josué no pisó todo lo que Dios le prometió. Todo lo que pisó Dios le dio, pero no pisó todo. Cuando Josué acabó, todavía quedaban muchos lugares sin conquistar. Los filisteos seguían en la costa, en el sur habían regiones donde habían naciones que habitaban, en el norte también y metidos por allí también. Pero bastante conquistó Josué. Todo lo que pisó Dios le dio. En el libro de los Jueces viene la decadencia. En vez de seguir conquistando, comenzaron a retroceder. Fueron perdiendo terreno. Y el libro de los Jueces muestra cómo Israel perdía, ganaba, pero cada vez perdía más, cada vez perdía más. Cuando viene David, ustedes recuerdan que antes de David estaba Saúl, y Saúl estaba en guerra con los filisteos, estaba en guerra con unos y con otros, con los de Amalek. Y viene David en tiempo de esos conflictos y guerras. David unificó la nación y lo primero que hizo, tomó Sión, Jerusalén. Jerusalén había sido, Josué había ganado algunas batallas, pero nunca la poseyó, no la conquistó. Los jebuseos estaban en Jerusalén, ciudad fuerte. No pudieron nunca en las generaciones pasadas tomar Jerusalén. David dijo, Jerusalén va a ser del pueblo de Dios. Se rieron, se burlaron de David. David no le importó. Tomó Sión, habitó en Jerusalén, edificó Jerusalén y allí estableció su trono. Desde allí derrotó a los filisteos en la costa, a los moabitas, a los sirios más al norte, venció a los amonitas, a Amalek, a Sobá, venció a Edom, y fue así tomando todo. David fue el primero que tomó todo lo que Dios había prometido, desde el desierto al sur, hasta el gran río Éufrates, y sometió a todos los enemigos, y venció sobre todos los enemigos, y aún traspasó los límites, más allá aún. David, un hombre según mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Aleluya. David creyó que Dios es poderoso, que es el rey más poderoso y que es fiel para cumplir todo lo que él había prometido. Permítanme hacer un último paralelo histórico. Voy a hablar proféticamente, no teológicamente. No pretendo establecer doctrina, pero tengo una inspiración profética para lo que voy a decir. Veo un paralelo entre la iglesia primitiva y la generación de Josué. Josué capítulo 1 me parece paralelo a Mateo capítulo 28. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas
todas las naciones, y aquí yo estoy con vosotros. Paralelo con Josué 1, desde el desierto hasta el río Éufrates, nadie te podrá hacer frente, yo estoy contigo, esfuérzate y sé valiente, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y creo que la iglesia primitiva, los apóstoles, creyeron la palabra de Jesús y salieron a conquistar naciones, y naciones conquistaron. Muchos murieron, muchos fueron perseguidos, pero la iglesia siguió caminando, pisando y tomando ciudades y naciones y continentes, y el evangelio se extendió. Josué, generación gloriosa, la iglesia primitiva, generación gloriosa, tomando naciones y ciudades, y se extendieron. Todo lugar que pisaron, Dios le dio. Pero Josué no pisó todo. Y la iglesia primitiva no pisó todo. Avanzó, se extendió, fueron fieles a su generación. Lo importante era que la próxima generación, las próximas generaciones siguieran conquistando y pisando, y de hacer discípulos a todas las naciones. Si a Josué le dio desde el desierto hasta el río Éufrates, a los 12 apóstoles el Señor les dijo todas las naciones, empezando de Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los primeros siglos la iglesia creció y se extendió, pero luego viene el libro de Jueces. Poco a poco comienza la decadencia, y veo también un paralelo con la historia de la iglesia, con el libro de Jueces, hasta que llegamos a los siglos 12, 13, 14. El cristianismo oficial estaba tan mal, había tanta anarquía moral, espiritual, tanto pecado en lo que se llama cristianismo. Un obispo, en esos siglos, siendo obispo, por primera vez leyó la Biblia, y al leerla dijo: caramba, o esto no es la Biblia o nosotros no somos cristianos. La cosa estaba muy mal. Últimos capítulos de Jueces. Luego Dios levanta a Samuel, comienza la voz profética, la reforma. Dios levanta a Samuel, establece a Saúl. Saúl es una mezcla, unción y carne. David es el hombre que recuperó todo. Y yo veo, hermanos, que la iglesia en los tiempos finales está llamada a recuperar todo lo que Dios prometió, y de hacer discípulos a todas las naciones. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cuando la maldad y el pecado aumentó, el profeta oró: Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de misericordia. Y queridos hermanos, nuestra generación está llamada a jugar un papel protagónico en la historia de las naciones. Dijo Jesús a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Y el profeta Isaías dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová.
y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Creo, hermanos, que nuestra generación